No, Javier, ¿me podéis contar un poco de tu vocación, cómo surge, de dónde viene? Bueno, sí, con mucho gusto. Yo vengo de una familia tradicionalmente cristiana, católica de Barcelona. Soy de padre italiano, de madre catalana, española. El cuarto de 5 hermanos, o sea, en medio de una jauría de hermanos, ahí estoy yo. Y alumno de un colegio de San Ignacio de Sarriá, de Barcelona, ¿no? Entonces mi recorrido está muy marcado también, incluso tengo hasta familiares jesuitas, ¿no? Pero esto a veces cuando eres adolescente es una razón en contra, porque Sí, lo que deseas es ser otra cosa, digamos, ¿no? Me atraía al San Francisco de Asís como una vida como más con sandalias, más de pobreza, más de la naturaleza, ¿no? Pero había otra cosa de la compañía que fue lo que ha sido determinante. Dos cosas. Uno, la presencia del padre Rupe, en aquel momento era el general de la compañía. Y mi reflexión era que si los jesuitas no solo toleran a sus santos, sino que hacen de sus santos sus generales, es que el árbol de la compañía está vivo, ¿no? O sea, hay la savia, o sea, que el cuerpo está todavía muy vivo, ¿no? Y eso fue la primera cosa, ¿no? Que el padre Rupe tenía la capacidad de convertir una conferencia de prensa en una experiencia espiritual, ¿no? Es decir, le hablaban de cosas de política, eclesial, lo que fuere, y la manera de responder elevaba totalmente el nivel de conversación hacia lo fundamental, digamos, ¿no? ¿Y tu deseo es primero hacia el sacerdocio o hacia la compañía? Bueno, inseparablemente, Ya. inseparablemente. De entrada el sacerdocio, yo tengo mi experiencia es fundante, espiritual, es en una Eucaristía. Tenía 14 años y el día de Todos los Santos era, y en el momento de comulgar sentí una explosión de amor muy grande, ¿no? Entonces ahí es el momento en que yo digo sí al Señor, ¿no? O sea, deseo de entregarme a ese amor que me consume y que entiendo que es el fondo de la realidad, o sea, que todo esto que existe es amor, ¿no? Y entonces entregar mi vida a eso. Entonces está muy ligado al sacerdocio y a la experiencia de la Eucaristía que acabo de tener en ese momento, ¿no? Y luego, bueno, como yo los sacerdotes que conocía eran jesuitas, pues me pensaba que era lo mismo, ¿no? Luego fue cuando voy descubriendo, ¿no? Hay franciscanos, hay dominicos, hay benedictinos, hay la vida contemplativa, la vida activa, ¿no? Todo eso, ¿no? Y entonces lo que me va confirmando en la vocación a la compañía, al ir a noviciado, que en aquel momento estaba en una calle muy ruidosa de Barcelona, y recuerdo haber ido a noviciado y mientras celebramos la Eucaristía, los vecinos gritaban y tal. Y dice, bueno, pues... ¿Gritaban cosas en contra de...? no en contra de nosotros, no, en contra de ellos, en contra de sí mismos, ¿no? O sea, se peleaban allá arriba, ¿no? El niño, la abuela, se insultaba al nieto, el nieto a la abuela. Entonces, o sea, ahí, justamente ahí es donde hemos de estar, ¿no? Sí. En el ruido del mundo, donde la gente está dañada, donde hay toda esta tensión, pues ahí es donde hemos de partir el pan, ¿no? Y repartirlo, justamente ahí, ¿no? O sea, eso, que el noviciado esté en un lugar de ruido y que no es lo que yo así espontáneamente hubiera elegido, y bueno, justamente ese es el mundo que hay que transformar, ¿no? Y entonces, y luego, o sea, esto también fue importante, que el noviciado estuviera en un lugar, digamos, ruidoso, porque justamente el silencio hay que tenerlo por dentro, no por fuera, ¿no? Si no es demasiado fácil, para decirlo así, en un mundo en llamas, ¿no? En el que estamos. Y la otra cuestión fue que la compañía, los jesuitas que conocía y lo que iba leyendo y tal, como que los jesuitas tenemos nostalgia del futuro, no nostalgia del pasado. O sea, el reino está por venir, la segunda venida del Señor viene a través del camino que nosotros hacemos hacia Él. No hay más Dios o más Cristo en el pasado que en el presente y que en el futuro, ¿no? Y la historia va hacia adelante, pues nosotros vamos con la historia, no reteniéndola para frenarla, sino al contrario, impulsándonos con todos los dinamismos de desarrollo social, político, económico, cultural que hay en la historia. Entonces, la compañía tiene nostalgia del futuro, no del pasado, ¿no? Y entonces esta apuesta por lo que tiene que venir y no por lo que dejamos atrás, para mí esa mirada hacia adelante y no hacia atrás es también lo que me confirmó en la vocación en la compañía. Y a propósito de esto de ser compañero de Jesús, ¿qué significa para ti ser compañero de Jesús, Jesucristo? No sé si en tu vocación, hoy día, ¿cómo te relacionas con Él? Con Jesús, con el Señor Jesús. Bueno, para mí el principio del Evangelio de San Juan es muy bello, ¿no? Cuando Juan ha percibido que Jesús se ha hecho presente en el bautismo y lo ha reconocido, y entonces dice, yo me retiro, y ahora a los discípulos dice, ya no seáis discípulos míos, sed discípulos de Él, ¿no? Y entonces los discípulos van por detrás
y con temor y temblor porque no saben cómo abordar a Jesús, que de repente está ante ellos y no se lo esperaban. Y entonces Jesús hace el giro amable de facilitarles el diálogo, ¿no? Sin que ellos sepan cómo abordarles, se gira y le pregunta, ¿qué buscáis, no? Y entonces, Señor, ¿dónde vives? Y dónde vives no significa dónde has puesto tu tienda de campaña estos días, ¿no? Sino ¿dónde está arraigado tu ser para que desprendas lo que estás desprendiendo, ¿no? Que en cuanto te hemos visto, nuestro anhelo se ha ido hacia ti, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde está tu secreto, ¿no? Para vivir o para irradiar lo que vives, ¿no? Porque yo deseo ser como tú, ¿no? Y entonces él dice, venid y lo veréis, ¿no? Entonces, dice venid, no dice id, o sea, a Jesús no vamos, sino que venimos, regresamos, claro, con Él y hacia Él. Y al mismo tiempo que vamos con Él y hacia Él, vamos hacia nosotros mismos, o sea, yendo a Jesús, regresamos hacia nosotros. Entonces yo sentía, y sigo sintiendo, que yendo hacia Jesús es yendo hacia la verdad más profunda de uno mismo y de los demás, ¿no? Y luego lo veréis, ¿no? Entonces, o sea, me veréis, primero me contemplaréis, y luego veréis desde donde yo miro, o sea, veréis como yo veo. O sea, ver a Jesús es ir viendo como Él ve, y eso se hace a través del mismo Jesús, lógicamente, ¿no? Entonces el seguimiento de Jesús se convierte en una identificación con Jesús para ver desde Jesús y ver con Jesús. ¿Y eso tú crees que cambia respecto de, tú me imagino, ingresaste a la compañía en los años 80, por ahí, ¿eso cambia desde dónde ver, cómo descubrir a Jesús en la realidad? Sí, claro, a lo largo de casi ahora, 38 años, 39 años que entré en la compañía, ha ido cambiando, ¿no? El cambio tiene una continuidad y una discontinuidad al mismo tiempo, digamos, ¿no? O sea, uno siente que es la llamada primera sigue estando intacta, y de hecho yo me remito muchas veces a esa experiencia fundante que fue para mí ese momento de la Eucaristía, ese momento de explosión de amor, o sea, ese recuerdo, de nuevo tampoco no está atrás, yo sentí en aquel momento que aquí era una anticipación del final, ¿no? Cuando tenemos una experiencia fundante se nos da en aquel momento todo lo que será, que al mismo tiempo hay que recorrer, ¿no? Entonces eso está atrás como experiencia fundante y adelante porque eso tiene que ser vivido plenamente, ¿no? Entonces, por un lado, esa experiencia está desde el principio y a eso le llamamos experiencia fundante, luego teológicamente lo he ido nombrando así, por un lado, y por otro lado, pues eso va cambiando, claro que sí, como para los discípulos, el conocimiento de Jesús fue cambiando a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, en mí han habido... Después que Jesús ya no estaba, digamos, hay un... Claro, o sea, hay diferentes pérdidas también de Jesús, y los discípulos pasan por la pérdida del lago, por ejemplo, cuando hace la multiplicación de los panes y piensan que ya está, eso ya va a ser un éxito triunfante, y de repente Jesús desaparece, y no, ¿cómo desaparecer? En pleno éxito, porque se va, porque Jesús entiende que ese éxito es muy engañoso, ¿no? Y entonces ahí pierden a Jesús. Entonces, que son como a veces las primeras expectativas que tienes de tu propia misión, de tu propia identificación con la compañía, y de repente eso se cae, ¿no? Eso es una primera pérdida, una primera discontinuidad en la del lago, ¿no? Pero esa pérdida anuncia otra segunda discontinuidad, que es la de la pasión, que todavía es mucho más dura, digamos, ¿no? Porque aquello ya explota en mil pedazos, que son crisis que uno tiene en la propia vida y crisis que percibe en la iglesia o en la misma compañía o lo que están sucediendo aquí y en otros lugares, ¿no? O sea, donde todo parece que se caiga. Pero eso precisamente es lo que permite ir hacia un Dios mayor, hacia un Jesucristo mucho más purificado de nuestras expectativas de triunfo, de halago, que puede a veces tener mucho narcisismo o mucha ingenuidad, ¿no? Entonces eso tiene que pasar por diferentes pruebas que van depurando, y entonces la experiencia de Jesús se va haciendo, yo diría, cada vez más interna y más abierta, ¿eh? O sea, yo diría que para mí con los años ha crecido la capacidad de reconocer más a Jesús en muchos lugares y en muchas situaciones, que de hecho es lo que les pasó a los discípulos después de la resurrección. Sí, claro. Ellos pensaban que era de una manera y de pronto estaba en el lago, de pronto estaba en el huerto, de pronto estaba en Emaús, de pronto, y les aparecía inesperadamente donde ellos no lo preveían, ¿no? Entonces yo creo que es una madurez de la experiencia que en mi caso pues también está siendo así, ¿no? Para mí ha sido muy importante también la tercera aprobación, la hice en la India, y entonces eso me abrió a todo el tema del diálogo interreligioso. Y en estos momentos en mi vida coexiste la espiritualidad ignaciana, o sea, profundizar en la experiencia de los ejercicios, en ese conocimiento interno de Jesús para más amarle y seguirlo, que esto es la clave de nuestra vía espiritual, y al mismo tiempo el diálogo con las otras religiones, ¿no? Es decir, qué experiencia de Dios, del sagrado tienes, que yo también puedo
comprender o que podemos compartir, porque en este momento del planeta nos necesitamos todos. Y a propósito de esto último, de que en este momento nos necesitamos todos, también este Jesús que se desaparece, nosotros acá en Chile estamos en un momento en que parece que se nos perdió Jesús, y intuitivamente decimos, bueno, está ahí, ciertamente, pero ¿cuáles crees tú que son las claves como para poder no recuperarlo, para poder descubrirlo en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo? A lo mejor son nuevos lentes, de alguna manera. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que estamos llamados a una conversión radical. Conversión significa un giro de la mente y del corazón. Es un giro afectivo y un giro cognitivo, es decir, una manera de abrirse y de reconocerle bajo nombres nuevos incluso, ¿no? Si en el Filipenses dice que Jesús, siendo de condición divina, se vació de sí mismo, se hizo uno de tantos, llegó hasta la muerte y una muerte en cruz, y ahí en el abajamiento total es el nombre sobre todo nombre, significa que Jesús está en el interior de todos los hombres. Y por lo tanto, a través de los diferentes nombres que los jóvenes o los que están incluso contra de la Iglesia o las otras tradiciones religiosas nombran lo que para ellos es verdadero, ahí está Jesús escondido. Entonces nuestro esfuerzo, yo creo que consiste en ir hacia los demás, porque el nombre de Jesús posibilita a los demás nombres, no los secuestra, no los abduce, al contrario, los ilumina. Para mí esa es la experiencia cristiana que cada vez estoy entendiendo más, ¿no? Jesús abre, no cierra, ¿no? Porque Él mismo es vaciamiento, o sea, Jesús es el encuentro del vaciamiento de Dios en los seres humanos y del ser humano en Dios. En ese vaciamiento mutuo, en esa donación mutua, aparece Jesús. Ahí donde el ser humano se vacía de sí mismo por amor hacia los demás, hacia una causa justa, hacia una causa verdadera, ahí está Jesús, aunque no de entrada tenga el nombre que nosotros sabríamos identificar. ¿Y tú qué claves crees que nos entrega a nosotros la espiritualidad ignaciana? Claro, la espiritualidad ignaciana, los ejercicios espirituales para esto. Dos cosas, yo diría. En primer lugar, la gran intuición de los ejercicios es la convicción que tiene San Ignacio, que cuando descubrimos esa llamada personal, toda nuestra energía mental, psíquica, emotiva se concentra en un punto y eso permite una explosión, una implosión, digamos, o sea, permite la donación mejor, más plena de nosotros mismos, ¿eh? Entonces, identificar esa llamada personal es básico para estar en el lugar, en el mundo, para lo que nacimos. Todos tenemos una llamada personal. Todos tenemos una llamada, claro, y eso está oculto en nuestro propio nombre, digamos, ¿no? Hay algo muy bonito en el libro del Apocalipsis que se dice, y al final de la vida, los vencedores, los que hayan hecho todo el recorrido, recibirán una piedrecita blanca en la que estará inscrita un nombre secreto que solo descubrirán los que lo reciban, digamos, ¿no? O sea, solo cada cual descubrirá ese nombre, pero eso será al final del camino. Y entonces ese nombre se irá revelando en la medida en que vamos escuchando esa vocación personal, que sería, por un lado, lo nuclear de la experiencia de los ejercicios, porque seguimos a Jesús a través de nosotros mismos, por lo tanto es con el conocimiento de nosotros mismos, y al mismo tiempo en el mundo, para servir al mundo, ¿eh? Entonces coinciden las tres cosas, y esa es yo creo que la genialidad de la espiritualidad ignaciana y de los ejercicios, ¿no? Confluye la experiencia de Dios, confluye el conocimiento de nosotros mismos y confluye el servicio, la atención al mundo, y en esa confluencia está la clave de la espiritualidad ignaciana, y eso es el discernimiento, ¿eh? Porque primero es discernir la llamada personal que centra tu vida en el mundo, pero luego en la vida hay que estar continuamente decidiendo cosas, porque la situación es cambiante. Entonces, lo que aporta la espiritualidad ignaciana es el discernimiento, no como una técnica de pros y contras, sino como una disposición para escuchar en todo momento dónde se está manifestando Dios. Y en esa manifestación de Dios se requiere mi entrega. Y en esa entrega se requiere la atención al mundo. Y esas tres cosas es discernir. Y todas las personas tenemos un llamado, hacemos un discernimiento como para nuestra vida, pero no todos están llamados a la vida religiosa. ¿Tú crees que hoy día tiene sentido la vida religiosa? Totalmente. O sea, todos estamos llamados a la vida verdadera.
y cada cual tiene que descubrir la verdad de su vida. Entonces, llamados todos a la vida verdadera, que es aquello que resuena en mí, que me hace sacar de mí lo mejor de mí mismo, la vida religiosa es una opción. Yo entiendo que es una contención de las tres líbidos. O sea, el ser humano tiene como tres potencias, digamos, que están en la supervivencia. Una es la potencia del amar y del querer, otra es la potencia del poseer, digamos, del tener un marco material donde poder vivir, donde poder asentar su vida, o sea, lo que tiene que ver con el tener, y con el poder, es decir, con la protección de su propio territorio y con la afirmación de sí mismo. Pero eso, bien vivido es muy sano, mal vivido puede ser muy invasivo y muy destructor, ¿no? Entonces, la libido del querer o del eros, la vida religiosa lo contiene, no lo reprime, ni lo extirpa, ni se amputa, sino que lo transforma a través del voto de castidad. La libido del tener, que nos hace seres potencialmente devoradores, y en un mundo consumista y capitalista el tener se ha convertido en una furia devastadora, lo contenemos por el voto de pobreza. Y la afirmación de nosotros mismos, que es el poder, lo contenemos por el voto de obediencia. Entonces, cada voto responde a una pulsión del ser humano que, si eso lo ofrecemos, o sea, lo trascendemos dándoselo a Dios, eso crea vida en torno a nuestro, ¿no? O sea, nos ponemos al servicio de la vida, ¿no? Y hoy en día vivir esos votos me parece algo tremendamente contracultural. Y yo creo que siempre lo ha sido, por un lado. Hoy más, probablemente en cada uno de los tres ámbitos, ¿no? Por eso la única manera de vivirlo es con una profunda experiencia de Dios. O sea, si los tres votos no están sostenidos, si el combustible de los tres votos no es una experiencia íntima de Dios, son inhumanos, o sea, son imposibles, culturalmente imposibles. ¿Cómo cuidas tú esa experiencia de Dios? Bueno, pues para mí es muy importante tener espacios significativos de oración durante el día, o sea, por la mañana y por la noche son los dos grandes momentos. O sea, para mí es inconcebible salir al día sin haberme antes dispuesto a acogerlo, digamos, ¿no? Y a acoger a todo aquello por lo que Dios se manifestará a través de lo que el día va a presentar, ¿no? Y también me es inconcebible acostarme sin recoger el día si no vivimos jornadas Kleenex, ¿no? De úsese y tírese, ¿no? Entonces vamos llenando la papelera de la memoria, así tirando, consumiendo días sin enterarnos de lo que vivimos, ¿no? Detenerse al final del día y leer en lo que hemos vivido el mensaje oculto, digamos, implícito del sentido segundo de lo que hemos vivido, es básico para que cada uno de nuestros días tenga sentido, ¿no? Te quiero hacer una última pregunta, Javier. ¿Qué le dirías tú a un joven que está considerando la vida religiosa, la vida en la compañía, y que está inquieto, pero que en el fondo el contexto tampoco no ayuda para nada? No ayuda mucho, ¿cierto? Más bien es adverso absolutamente. Bueno, que no miremos lo inmediato, lo más cercano, o sea, que tengamos una mirada amplia hacia el pasado y una mirada amplia hacia el futuro, ¿eh? O sea, el gran problema de nuestra cultura es la inmediatez, y la inmediatez nos hace muy estrechos, ¿no? Entonces hemos perdido la memoria, no tenemos memoria, no consumimos el instante y nada más o sea, las emociones son muy intensas, pero son efímeras, ¿eh? Y las mismas, los fake news o lo que fuere, duran un día, 2 días y luego se acaba y hay que inventar otro para volver a excitar emociones o sensaciones. Entonces, nuestro gran peligro es tener relatos cortos, ¿no? O sea, hay que ampliar la mirada. Entonces, nosotros yo creo que pertenecemos a un gran linaje que tiene 500 años de historia, donde en nuestra historia también hay, evidentemente que hay sombra, pero también hay momentos como de o sea, yo diría que el don de la compañía, yo diría, es esa mirada hacia afuera, no esa mirada autocentrada, narcisística en sí mismo, incluso lamiéndose sus propias heridas. Pues pedimos honestamente perdón, nos hacemos responsable de la ignorancia que ha causado ese daño, aprendemos de los golpes que vamos recibiendo y nos ponen en nuestro lugar, pero para seguir creciendo, para seguir indagando la condición humana, para seguir sirviendo a nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la compañía yo creo que tiene mucho que ofrecer en cuanto que está muy abierta a los signos de los tiempos, ¿no? Y eso es constitutivamente la intuición de San Ignacio, ¿no? Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Y por lo tanto, cuando no encontramos a Dios en las cosas, que en el fondo no hemos encontrado todavía a las mismas cosas, porque en el corazón de la cosa está Dios. Y eso
eso está para inaugurar, y cuantos más sigamos siendo, ayudándonos para tener esa mirada profética y mística al mismo tiempo de la realidad, eso es ser compañero de Jesús. Y para eso estoy aquí, sigo estando en ella, con todo el amor y también con toda la conciencia de estar en una familia, bueno, pues como nuestras propias familias, pues con todos los defectos y nuestras propias oscuridades, y eso no nos avergüenza, o sea, eso nos hace humildes, ¿no? Y nos hace, yo creo que, más verdaderos, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. A ti por tus buenas preguntas.